Este es un programa de producción independiente. Gamavisión no se responsabiliza por las opiniones vertidas en el mismo. Gamavisión en cada rincón. Ha sido un sistema de control de poder muy mal administrado, por lo tanto equivocado. Un país que tiene Ese viene siendo, a diferencia de Nicaragua. cordiales saludos a todos quienes nos ven a través de la señal de Gamavisión en el Ecuador, por Mega TV en la Florida y por OnePlus TV en el Ecuador y en el mundo. Hoy tenemos como invitado al presidente de la Cámara de Industrias de Guayaquil, el ingeniero Francisco Jarrín. Vamos a hablar acerca de la situación productiva en estos momentos, cuando además se discute un proyecto de reforma tributaria. Claro está, fue devuelto por la Asamblea, pero se sabe que va a insistir el gobierno en el mismo. ¿Cuál es la situación actual del sector productivo ecuatoriano, guayaquileño en particular? Bueno, gracias Fernando por la invitación, un gusto estar en tu programa. Creo que la situación económica viene con señales positivas de mejora. Realmente si comparamos las cifras a julio, vemos una recuperación comparado con el año pasado de la pandemia, obviamente un año muy golpeado de la economía. Ya hay un crecimiento de cerca de un 21%. Todos los sectores crecen. La industria, inclusive si se la compara con el 2019, tiene un crecimiento del 2%. En esto obviamente hay sectores que todavía están afectados, que si comparamos con el 2019 todavía no han crecido y realmente necesitan tener ese impulso, pero yo creo que fue primordial el tema de la vacunación, que ha ido permitiendo que sectores muy golpeados que estuvieron cerrados se vayan reactivando. Uno ve ya más movimiento, obviamente con los cuidados del caso que tienen que seguir habiendo, porque la vacuna protege, pero igual tenemos que seguir con las normas de bioseguridad y eso, y protegernos, pero ya vemos que actividades se van reactivando y generando este ambiente positivo, ¿no? ¿Qué experiencia ha dejado la pandemia en la relación laboral telemática? ¿Esta ha concluido ya? ¿Pueden haber funciones que deben seguir en esa misma línea? ¿Cómo están trabajando en este sentido? ¿Ha habido eficacia, responsabilidad por parte de los trabajadores? Fernando, yo digo que dentro de todo lo negativo que fue la pandemia, lo único que uno puede rescatar como positivo fue el cambio acelerado del proceso de digitalización en las industrias. Realmente la digitalización llegó para quedarse y si no hubiera sido por un shock tan fuerte como la pandemia, situaciones como el teletrabajo, muchas empresas hubieran estado reacios a experimentar lo que es el teletrabajo. Hoy que lo hemos experimentado vemos que es una realidad y que funciona, y en determinadas áreas de hecho se va a seguir manteniendo, porque realmente mientras de alguna forma hay maneras de controlar, inclusive han salido hoy los que son los nómadas digitales, que inclusive pueden estar en distintos países. De hecho hay países, y ojalá que Ecuador también sea uno de los países que atraiga a estos nómadas digitales, que vienen, se instalan en un país que les da la seguridad de que pueden estar legalmente en el país y trabajan para compañías que pueden estar en Estados Unidos, en Japón, en Europa, y realmente hacen sus trabajos desde aquí. Pero ¿qué es lo importante de estos nómadas digitales? Que llegan a los países donde se instalan y generan consumo, generan gasto, traen capitales que gastan en el país. Entonces también es importante todo esto que nos ha traído la digitalización, la industria 4.0, la robótica, y es por eso que nosotros venimos diciendo desde el sector empresarial que la legislación laboral tiene que estar adecuada a los nuevos tiempos. No podemos seguir con una legislación laboral que viene de más de 80 años, cuando todo viene cambiando y esta pandemia aceleró muchos procesos de digitalización. Es indudable que en estos momentos es una prioridad buscar formas de relación entre empresarios y trabajadores, precisamente para que estos últimos tengan la posibilidad de llevar dinero a sus hogares. ¿Cómo asegurar que con una ley como esta que envió el gobierno hacia la Asamblea y que fue devuelta, cómo asegurar que los trabajadores van a tener todos los derechos a futuro?
A ver, yo creo que la ley contempla muchas oportunidades para el que hoy no tiene empleo. Un término importante que hay que mantener es que primero es voluntario. O sea, el que hoy no tiene empleo, yo siempre digo que muchas veces tomamos solo 3 opiniones: del empleador, del gobierno y de los trabajadores. Pero falta un cuarto elemento, que es el que no tiene trabajo. Entonces, cuando se habla de una ley que le genera todos los beneficios sociales, porque hay la seguridad social, hay los 13º, hay las vacaciones, y realmente permite que realmente nuevos negocios tengan oportunidad, emprendimientos nuevos, empresas pequeñas, de contratar de una forma más flexible. Y entiéndase, el término flexible no quiere decir que pierde algo el que no tiene trabajo, porque el que no tiene trabajo hoy no tiene cómo llevar el sustento a su casa. Entonces, esto le genera una oportunidad para que precisamente tenga un trabajo y realmente, yo como digo, la ley por sí no genera trabajo, pero sí permite que inversionistas, tanto locales como extranjeros, vengan al país e inviertan. ¿Por qué? Porque hay legislaciones en otros países que no son como las que tenemos acá. El costo de salida cuando a un negocio le va mal es muy elevado en el país. Entonces, esto sí contempla la reforma, pero ahí vuelvo y repito, a ver, ningún empresario contrata con el ánimo de despedir. Si nosotros estamos viendo que una ley le genera todos los beneficios que hoy no tiene el que tiene trabajo, porque hay el salario mínimo que está ajustado, hay los 13º, cuarto, vacaciones y todos los beneficios. Entonces, cuando se dice que no, pero que se está perdiendo porque cuando la persona sale dentro de los 4 años no tiene despido intempestivo. A ver, pero no pongámonos a pensar que la persona va a salir. Pensemos en positivo, que realmente la persona va a estar constantemente en la empresa y va a generar ingresos que hoy no genera. Los derechos de los trabajadores no deben ser regresivos, es lo que se ha dicho durante todo este tiempo, pero en la práctica, y usted como empresario dice, ningún empresario realiza actividades o tiene trabajadores para votarlos un día antes de que se cumpla el tiempo, antes de que sean pues por plazo indefinido. Esto debe entender la ciudadanía y que a su vez la flexibilización laboral efectivamente va a favor de quienes no están trabajando desde hace algunos años. No, y permite también apoyar a las mujeres, a los jóvenes, a los que están estudiando, que no tienen toda una jornada completa, o sea, que no pueden trabajar las 8 horas en un día. Permite que, por ejemplo, un estudiante que estudia en la universidad en la mañana pueda trabajar en la tarde. Que una ama de casa, que sus hijos se van al colegio en la mañana, pueda utilizar esas horas de la mañana para trabajar y en la tarde pueda estar dedicado a los hijos, si así lo decide la mujer. Nosotros creemos que se está generando oportunidad para el que no tiene trabajo. Yo he dicho en otros medios que tenemos que ponernos en los zapatos del que no tiene empleo y preguntarles a ellos. Y esto viene también a través de los gremios, liderando en esto la Cámara de Comercio de Quito, se hizo lo que es el consenso por el empleo, que se invitó a cerca de 70 organizaciones en la cual participó también la Cámara de Industria, y lo que oíamos a muchos jóvenes, que lo que la gente quiere es empleo, no está pensando en que me van a votar cuando yo ingrese a trabajar en un empleo. Cuando se quiere prosperar hay que observar que hay 2 sectores absolutamente importantes y motores. Está el Estado, por supuesto, para regular, pero está el empleador y el empleado. Y lo que se busca es que en esa unión, con eficiencia, con eficacia, se saquen buenos resultados. En ningún caso está el hecho de que si alguien faltó 2 veces en el mes o se retrasó al trabajo, bueno, esa persona va a ser sancionada, votada y tiene que pagarle al empresario una indemnización. En la práctica ocurre algo así, está en la nueva ley, pero se dice que también en la actual existe esa disposición. ¿En la práctica sucede esto? Bueno, en la práctica no sucede. Realmente las empresas no están buscando cobrarle al trabajador si terminan una relación laboral, independiente de que hay algunas causales que se citan ahí. Usted citaba precisamente la de que hubiera dos atrasos, que creo que son casos extremos.
hacemos, porque la mayoría de empresas son abiertas a conversar con los colaboradores, y si por alguna razón se retrasó un día y es justificado, no es que por eso va a estar saliendo la persona de la empresa. Yo creo que realmente hay una relación de confianza entre el trabajador y el empresario, porque como usted bien decía, las empresas las empresas se crean para generar riqueza y distribuir esta riqueza y generar precisamente las plazas de trabajo, y obviamente si a la empresa le va bien, a los trabajadores también. Entonces es una sociedad y se ve como obviamente un socio estratégico que es el colaborador de una empresa. Ingeniero, ustedes han estado de acuerdo con esa flexibilización laboral, pero ¿cuál es el pensamiento de ustedes sobre la reforma tributaria, esta creación de impuestos? Bueno, a ver, nosotros creemos que realmente por principio creemos que hay otras alternativas que se puede ver. Entendemos la situación complicada que está el país, porque obviamente viene con un déficit de cerca de 7.000 millones, una deuda que está arriba de los 60.000 millones, y obviamente dentro de lo que es el acuerdo con el Fondo Monetario se ha logrado una negociación dentro de lo que ha podido el gobierno, bajando lo que inicialmente estaba en el primer acuerdo, que era cerca de 3.5% del PIB por el lado de ingresos, y se lo ha logrado bajar a 0.7. Por concepto, nosotros decimos los impuestos quitan capital de las personas naturales del consumo, pero en este momento vemos que realmente lo que busca el gobierno es estabilizar las cuentas, y ha pedido estas contribuciones temporales. Estamos también trabajando para pasar propuestas y ver cómo la carga no esté tan distribuida en las personas naturales, en el caso de los patrimonios, y ver también en el caso de las empresas que, obviamente, empresas que no tuvieron utilidad importante o su utilidad cayó, tampoco sean afectadas, para que precisamente no se frene la reactivación. En todo caso, es algo que hay que conversarlo, no está escrito en piedra, entendemos desde la parte del gobierno, y obviamente teniendo en cuenta que también haya un sacrificio por el lado del gobierno en mejorar el gasto, combatir la corrupción, y otro tema importante es precisamente buscar a los que evaden, o sea, porque las empresas formales, hoy yo digo, siempre se dice, a ver, los que más ganan, más pagan, y eso es una realidad. Hoy los que más ganan, más están pagando, tanto las empresas como las personas naturales, porque así, obviamente, si tiene una empresa más utilidad, está pagando más impuestos, pero el tema es también que haya un compromiso del gobierno de que también se trabaje en una reducción del tamaño del Estado, en una reducción del gasto improductivo y obviamente también en combate a la corrupción y temas que tienen que ver con la evasión. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el espacio, Fernando Aguayo, América. Tenemos que hacer una pausa comercial.